Muy buenas tardes una vez más, mis hermanos. Vamos a tomar nuestras Biblias. Esta vez quiero que todos podamos leer una vez más Salmo 98. Me puedan seguir ustedes. Ahí está la predicación este día, que es Día del Señor. Y también un día donde una vez al año podemos no solamente hablar de este día que es conocido como la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada año que ha pasado siempre he predicado un mensaje referente a la fecha, no porque realmente llega Navidad o porque nace Jesús un 25 de diciembre, porque queremos como iglesia, mis hermanos, recordar el significado o el propósito del nacimiento de Jesús. Dice el Salmo 98: cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones, ha revelado justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Prorrumpid y cantad con gozo. Cantad alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno. Dad voces ante el Rey, el Señor. Ruge el mar y cuanto contiene el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos, aún canten jubilosos los montes, delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Vamos a ir en oración para que Dios pueda hablar a su iglesia en este día del Señor. Soberano Señor, tu iglesia está aquí adorándote. Señor, sus labios exaltan tu gracia, tu evangelio. Hoy queremos, Señor, una vez más, como un domingo de victoria, de resurrección de nuestro Salvador, recordar la primera vez que enviaste a tu Hijo para morir en una cruz. Pero antes de que pudiera morir, tuvo que vivir como nosotros, y para eso tuvo que nacer de un vientre de una mujer. Pero Señor, su nacimiento fue tan distinto, tan diferente a la de nosotros, porque tuvo un propósito, y era la cruz. Señor, en este día queremos que tu palabra nos recuerde que verdaderamente que nuestra salvación tuvo un acto soberano. La salvación que has mostrado a las naciones, Señor, ahora es revelado en tu evangelio. La salvación, Señor, que se vierte, que se ofrece, es un evangelio, Señor, donde también vemos un pacto, Señor, revelado. Señor, ahora pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nosotros. Y si alguien, Señor, está en incredulidad y aún no, Señor, ha nacido Cristo en su corazón, rogamos, Señor, que tengas misericordia y que pueda al final cantar jubiloso, pueda maravillarse. Gracias por darnos a tu Hijo. Hoy es Emmanuel, Dios con nosotros. Hay gozo, hay paz para aquel que está en Cristo. Bendito sea su Señor. Usa tu palabra por el Espíritu. En Jesucristo oramos esto. Amén. Un mensaje de Navidad. Siempre creo que en las iglesias que uno ha estado, ha esperado que el predicador, el ministro, el pastor pueda hablar o qué tiene que decir. Bueno, en este día, mis hermanos, yo voy a usar el Salmo 98, que ustedes han leído conmigo al comienzo, y ahora hemos leído una vez más, y acabamos de cantar un cántico, no sé usted, por ahí para mí que es nuevo para muchos, pero decía paz al mundo. La versión inglesa dice el gozo al mundo. Bien, el autor de este himno es Isaac Watts. Isaac Watts tuvo muchos himnos que compuso. El que nosotros hemos cantado, el tercer cántico, la paz al mundo, hermanos, fue escrito por este hermano, pero ha sido basado en el Salmo 98. Ahí la historia, vamos a decirlo, el trasfondo. Ahora, faltan pocos días para que sea 25 de diciembre, usted va a una tienda y hay villancicos, por ahí todo está
vamos a decir, según el mundo camina, circula, todo tiene que ver, vamos a decir, también con consumismo, ¿no? Porque en realidad hay sobrinos, hay niños, hay nietos, y los regalos fluyen de hogar en hogar, de mercado a la casa. Entonces Navidad también se ve un día, vamos a decir, en muchas empresas que hay del mundo, tal vez para intercambio de regalos, algunos lugares es para entrar una canasta por ahí. Hay mucho que decir sobre esto, pero no es mi tema. Y antes de entrar directamente ahí, porque yo he predicado ya casi cada año, los mensajes están en nuestro canal de YouTube referente a la Navidad. Y yo quiero para los que están entrando a la iglesia puedan comprender también cuál es, vamos a decir, nuestra posición, qué es lo que nosotros practicamos. Pero hay iglesias que usted va, está armado los pinos, los niños cantan villancicos, y hay comelona ese día, entonces hay mucho gira. Nosotros como una iglesia nos hemos ido consolidando, vamos a decir, de acuerdo a la comprensión de la palabra de Dios. Y para eso yo quiero leer, mis hermanos, con ustedes en mi introducción, y quiero que todos podamos ir a Jeremías capítulo 10, y quiero desde una perspectiva bíblica, solamente en la lectura, recordarles, hay mucho de lo que hoy día tal vez según la cultura dicta, y puede decir según la tradición dicta, celebran la Navidad. Usted lee la historia de la iglesia y puede sorprenderse con muchos hombres que usted los abandera o los defiende. Puede ver que muchos de ellos no celebraban Navidad en el sentido como la tradición ha celebrado. Jeremías capítulo 10, voy a una lectura rápida del versículo 1 en adelante. Dice: oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones le tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la suela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos los aseguran para que no se muevan. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. No hay nadie, Señor, como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Versículo 2 y versículo 3 nos recuerda lo que las naciones hacen. Si hoy día nos preguntamos, ¿cómo celebran las naciones Navidad? Si es una familia cristiana o no es cristiana, ¿en qué se parecen? Y de ahí que Jeremías nos va a decir, primeramente, hay un patrón que la Biblia llama a los creyentes de que no imitemos lo que las naciones hacen. Esto lo quiero usar como trasfondo porque a través del Salmo 98 vamos a ver la revelación general, vamos a decir, del nacimiento de Jesús, pero no solamente su nacimiento, sino que él, como la Biblia muestra en Apocalipsis, él no va a venir a nacer por segunda vez, ¿no? Tampoco va a venir a morir por segunda vez, sino que él va a regresar a hacer juicio. Por eso que el versículo 9 de nuestro texto que hemos leído nos dice: delante del Señor pues viene a juzgar a la tierra. Cristo va a regresar, ya no como un cordero al matadero, no como un bebé en un pecero, porque hoy día muchos, voy a decir, lo ven, ¿no? En lo que arman, he visto incluso en mi trabajo, lo hacen su pesebre y ven un niño. Algunos colocan sus corderitos, entonces tratando de hacer una simulación, una significación, lo que fue hace 2000 años atrás, cuando Cristo, estaba naciendo en un establo. Fue el propósito de Dios que de esa manera puede ser velado el nacimiento de Jesús. No en un palacio, no, vamos a decir, no en una familia de linaje, sino simplemente en un establo. Pero no tiene nada que ver con lo que hoy día hacen muchos. Y Jeremías nos puede decir que no sigamos las tradiciones religiosas de las iglesias, vamos a decir, de la historia, sean evangélicas o no sean evangélicas. Ahora, quisiera usar este salmo porque ustedes saben, estoy predicando los salmos, tengo más ya por 3 años predicando, son 150 salmos,
Hoy en la mañana prediqué el Salmo 101 y dejé este salmo para esta ocasión porque creo que sí puedo hablar del nacimiento de Jesús, que nació Jesús. Y esto nos va a hacer remontar hace 2000 años atrás. Y acabamos de cantar, como dije, este cántico, al mundo paz, gozo al mundo. Este salmo describe a Dios, vamos a decir, primeramente como aquel guerrero victorioso que trae la salvación al mundo. Versículo 8 nos va a mostrar esto. Pero también cuando hablamos de que este guerrero es conquistador, habla de que él va a juzgar a todos los que se oponen. Hoy día la Navidad se pervierte, vamos a decir, hablar del nacimiento de Jesús porque hay comida, hay bebida y eso es con los adultos, pero tal vez con los niños es puro regalos. Pero verdaderamente el rey tiene que ser celebrado una vez al año. El nacimiento de Jesús hay que celebrar solamente en diciembre, mis hermanos. La iglesia no tiene un mandato para celebrar la Navidad. Hay dos mandatos regulados en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es, mis hermanos? Es la Santa Cena del Señor. Eso está ordenado. Es el bautismo de los creyentes. Eso está ordenado. Esto hay que hacerlo hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero no encontramos un mandato para que celebrar Navidad. No voy a hablar de la fecha porque no tiene nada que ver con mi mensaje, pero sí vamos a ir comprendiendo a través del Salmo 98 que quien tenemos aquí, vamos a decir, al personaje es Cristo. Y debe ser aclamado. Versículo 4, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Pero vamos a ir enfatizando lo que debe haber gozo, debe haber paz. Y no 25 de diciembre, hoy día, mis hermanos. Cada domingo es para experimentar que aquellos que tienen a Cristo en su corazón, ellos han nacido, son nueva criatura. No esperar Navidad para poder prorrumpir con gozo, como dice, aclamar con júbilo. No, mis hermanos. Tal vez la tradición te enseña eso, ¿verdad? Que esa fecha tal vez tu casa lo armas de luces, entonces los niños están felices saltando, están contentos que hay un pesebre, ahí está, ¿no? El niñito Jesús inocente que no puede hacer nada, no puede hacer daño a nadie, pero tú tienes en la Biblia a un guerrero victorioso que derrota a todos los que se oponen a él. Ese es el Salmo 98 en esencia. Y cuando entendemos que este Salmo testifica del Señor, entonces podemos realmente decir, como el salmista aquí en su experiencia, cuál debe ser del creyente cada vez que se reúne con los santos. Vamos a leer dos textos. Vamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 5, versículo 39. Quiero leer con ustedes. Un poco va a ser amplio mi mensaje, espero que me puedan resistir una hora y por decir unos minutos. Dice Juan capítulo 5 versículo 39, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos, perdón, estoy en capítulo 4, capítulo 5 versículo 39, dice: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una cita más. Quiero ver lo que dice Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a retroceder nuestras Biblias, unas páginas más atrás, versículo 44. Dice las escrituras: y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, mis hermanos, si los salmos o en los salmos tenemos una revelación de Cristo. Esta es una vez que Cristo ha ascendido, camino a Emaús, hay preguntas y aquí tienes Cristo explicando. Los salmos hablaban del nacimiento de Jesús, hablan de la muerte de Jesús, hablan de la resurrección, hablan de la ascensión, pero hoy día vamos a ver un poco del nacimiento de Jesús y mi mensaje se resume de esta manera. La venida de Jesucristo como Salvador, Rey y Juez es motivo de gran gozo para toda la tierra.
Si quisiera resumir, es mi resumen de este mensaje: la venida de Jesucristo. En otras palabras, el nacimiento de Jesucristo. Porque Dios nos ha dado un Salvador. Entonces, la venida de Jesucristo como Salvador, Rey y Juez es motivo de gran gozo para toda la tierra. Este salmo vamos a ir dividiendo en la medida que vamos avanzando, pero es un salmo que se puede utilizar para, vamos a decir, para invocación. El versículo dice: cantad al Señor. Cuando leemos tal vez los salmos, estamos invocando a que la iglesia cante al Señor. Pero bajo la comprensión, si leemos todo el salmo, ya nos damos cuenta a quién estamos cantando. Entonces quiero empezar con mi primer encabezado: Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. El pueblo de Dios debe regocijarse porque Dios ha revelado su salvación a través de Israel a la vista de las naciones. Repito, el pueblo de Dios debe regocijarse porque Dios ha revelado su salvación a través de Israel a la vista de las naciones. Los primeros 3 versículos usted puede ver esto. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. El versículo 2 dice: el Señor ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones. Ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aquí yo quiero empezar a dividir como son 3 versículos, vamos a ver 3 puntos. La victoria de Dios al traer salvación debería hacernos cantar un cántico nuevo. La victoria de Dios al traer salvación debería hacernos cantar un cántico nuevo. Ahora, cuando el versículo 1 habla de su fuerza, de su diestra, de su poder que ha dado victoria, esto, hermanos, habla de un hombre que gana, vamos a decir, una batalla. Y ahí podemos ver el mensaje, el trasfondo es salvación. La palabra es salvación. Y si usted puede ver, en los salmos hay bastante énfasis en eso. Si avanzamos al Nuevo Testamento, usted tiene más claro, hay más luz. Muchos han contemplado cuando Cristo nació, realmente había aparecido, vamos a decir, aquella promesa al pueblo de Israel. Por eso versículos 1 al 3 nos muestra que a través de Israel, vamos a decir, a la vista de las naciones, se ha revelado un Salvador. Y por eso el pueblo de Dios debe regocijarse, porque Dios ha revelado su salvación. El texto nos dice, algunas personas lo traducen más literal, ha logrado la salvación. Y creo que está diciendo, yo no sé en qué contexto se escribió este salmo, pero algunos comentantes pueden, vamos a decir, no pensar igual, pueden diferir, pero después de que encontremos aquí, sea que el pueblo de Israel ha regresado del cautiverio, hemos leído Jeremías un momento atrás, el pueblo ha sido deportado, pero hay una promesa de que va a regresar. Algunos dicen fue en ese contexto que se escribió, pero siempre que se escribe o cuando el pueblo es desterrado y regresa, se habla de una liberación. Tal vez un cautiverio, un éxodo, vamos a decir, como también en el Antiguo Testamento, pero hay una liberación, hay una salida, hay salvación. Y esto ha pasado, vamos a decir, con el pueblo de Israel. Y de ahí siempre, hermanos, el pueblo que ha regresado ha celebrado la liberación, ¿no? Ese es el trasfondo, vamos a ir para el pueblo de Israel. Pero vayamos ahora para adelante. Miremos, vamos a decir, también la cruz. Yo siempre a veces comento, hermanos, siempre digo, Navidad para mí es mirar la cruz, que mirar un pesebre. Porque si me quedo con el pesebre, solamente me quedo con el nacimiento y queda la ascensión de Cristo. Ahora quiero decirte, a la luz de la victoria de Jesús en la cruz, vamos a entenderlo de esa manera. Cuando Cristo resucita, lo que vemos es que hay un hombre que gana la victoria, es Cristo. ¿Cómo podemos aplicar la muerte de Cristo hacia nosotros? Bueno, Cristo lo logró, Cristo lo obtuvo y ha entregado salvación
vamos a ir al pecado. Por eso el cántico decía, Jesús ya perdonó, el mundo se regocija, porque ya no hay un juicio. El hombre teme la muerte, el hombre teme los juicios, pero cuando Cristo, vamos a decir, en la cruz vence, entonces podemos aplicarlo nosotros, que su victoria es nuestra salvación, y el juicio para nosotros ya no es juicio, es cántico. La narración del nacimiento de Jesús muestra, hermanos, un texto que tal vez muchos conocemos, Miqueas capítulo 5, versículo 2, de cómo los profetas habían hablado, vamos a decir, en el Antiguo Testamento, sean los profetas mayores, sean los profetas menores, pero tenemos una lista, y quiero leer con ustedes Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Jesús nació en Belén. Estaba profetizado de ti, de Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Verdaderamente a través de Israel estaba viéndose la salvación para los pueblos. Ahora, un cumplimiento, cuando se hace mención de esto, lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Mas el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando Miqueas estaba profetizando, había que mirar para adelante. Estamos en los evangelios, hay un cumplimiento total, no parcial. Y eso estaba, vamos a decir, visto a través del pueblo judío. Ahora, lo que vemos es que en el Salmo 98 hay una exclamación también a mí que me llama bastante, es de gozo, de alabanza. Pero el pueblo debe gozarse, porque Lucas dice que os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay mucho, vamos a decir, unos leen Lucas 1, versículo 46 al 55, en el cántico de María, y tal vez no lo voy a leer porque es extenso, pero se habla mucho de lo que el Antiguo Testamento decía. Como en ese cántico, vamos a decir, de María, muestra al Salvador prácticamente, y el Salmo 98. Hay un paralelismo. David dice, canten al Señor un cántico nuevo, y María dice, mi alma exalta al Señor. David dice en el Salmo 98, porque has hecho maravillas. Y María dice en su cántico, porque el poderoso ha hecho grandes cosas para mí. Y hay un paralelismo similar. Ahora, cuando el salmista nos dice aquí, cantemos un cántico nuevo, volvamos al Salmo 98, o cantar al Señor, podemos ver que esto no se limita nada más, vamos a decir, a villancicos, no se limita nada más a cánticos nuevos, o cantar una nueva canción, aunque puede ser, no lo voy a decir que no, pero se refiere, hermanos, a cantar al Señor cuando Él ha hecho grandes maravillas en cada uno de los suyos. ¿Cómo podemos ser diferentes a la tradición? ¿Cómo podemos ser diferentes a aquel que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Cómo podemos celebrar? Para ellos, como dije, poner villancicos es celebrar el nacimiento de Jesús. Recuerdo hace 2 años atrás, en mi trabajo, se me dio la oportunidad para compartir sobre el nacimiento de Jesús. Y ahí todos saben que soy pastor, entonces yo recuerdo la pregunta que un gerente le hace a un compañero, ¿y qué es Navidad?
yo pensé que iba a ser tal vez una respuesta más amplia y simplemente un compañero respondió, Navidad significa compartir con nada, compartir lo que tienes con los que no tienen. Y dije, wow, no sé si decir que es profundo o tan ligero, simplemente lo dijo por decir, pero es lo que aplicaba él. Para ese compañero, la Navidad solamente es compartir lo que él tiene con los que no tienen. Si de eso tratara, ¿dónde quedan los cánticos de aquellos que han recibido a Cristo? Nosotros siempre, hermanos, tenemos un propósito para cantar a Dios. Ellos no tienen ese propósito. Y puede ser que suene melodioso colocar villancicos, pero son simplemente villancicos. Y el Salmo 98 dice, cantemos un cántico nuevo. Por ejemplo, hoy día sí fue nuevo este cántico de San Juan para ustedes, Gozo al Mundo. Santa la Noche, el himno, nunca le hemos cantado. Pero sí el himno, Dios envió a su Hijo, si lo conocemos, porque Él vive. El salmista entonces aquí nos está haciendo ver algo en el versículo 1, porque ha hecho maravillas. Esas maravillas son las obras de gracia en cada uno de nosotros. Pero esa es la razón. Dios ha hecho una obra de gracia en tu corazón. Es para una razón para regocijarte. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ha perdonado tus pecados. Te ha sacado de las tinieblas, ahora estás en su luz admirable. Antes estabas muerto, ahora estás vivo. Dios tuvo, vamos a decir, compasión, fue misericordioso contigo. Lucas pone de su entrañable misericordia, de lo más profundo de su ser. Dios te ha mostrado amor, misericordia en su Hijo, y por eso debes cantar un cántico nuevo, alabándole por su gran salvación que ha hecho. Su santo brazo, su diestra nos ha dado la victoria. Y la victoria es la cruz. A través de la cruz conseguimos, vamos a decir, esa obra de gracia. Ahora, se requirió de gran poder de Dios para que Él pueda obtener la victoria. Repito, se requirió de gran poder, porque el versículo 1 dice, su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Para que haya victoria de Cristo sobre la muerte, se necesita del poder de Dios. Su diestra y su santo brazo. Este texto aparece, primeramente vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 52, versículo 10. El libro de Isaías, capítulo 52, versículo 10. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Hay un texto paralelo que está en el mismo Isaías, capítulo 59, versículo 16. Dice la Escritura, vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. Si leemos el capítulo 63, versículo 5, mismo libro, dice el profeta mesiánico, miré y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara, entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Hay un lenguaje que nos transmite a través, el profeta Isaías, es el poder de Dios. El poder de Dios en la salvación. Ahora, eso significa, vamos a poner dos casos o dos cosas. Primero, que la salvación, hermanos, no es una cuestión de esfuerzo humano. Si entendemos que hubo poder en la salvación porque Dios el Padre operó a su Hijo resucitándole. La fuerza de cuando Dios dijo, de la nada creó, hágase, bueno, se necesitó ese poder también para que Cristo fuera levantado de entre los muertos. Y diciendo primero, la salvación no es un asunto de esfuerzo humano, sino más bien del gran poder de Dios. Y de ahí que la salvación, hermanos, para nosotros es gratis, sí es gratis. Pero Dios tuvo que usar su fuerza, su diestra, para que pueda ser de esa manera para nosotros. Dios requirió, vamos a decir entonces, ejercer. Y eso también nos hace mostrar a nosotros que
por más que hagamos esfuerzos, hagamos obras, no vamos a poder conseguir. Y eso es lo que nos dice el libro de Efesios. Si tomamos las palabras del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, libro de Efesios capítulo 1 versículo 19 hasta el versículo 21 dice: y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 19 dice: se necesitó de esa extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, a los que creemos. Si esto tiene que ver con Dios, para resucitar a su Hijo, hermanos, eso pasó. Eso pasó, y Pablo está mostrándonos aquí. Pablo está orando en ese capítulo para que los ojos, dice, de vuestro entendimiento sean abiertos. Cuando se predica el Evangelio, tenemos que predicar completo, no solamente hablar del amor de Dios. Claro, hablar del amor de Dios significa que Cristo vivió una vida que tú no viviste, y por eso Cristo tuvo que hacerse hombre, tuvo que nacer, tuvo que pasar por todo lo que los hombres pasamos en este mundo para enseñarnos el camino al Padre. Entonces, hermanos, el Evangelio envuelve eso en sí también, el nacimiento de Cristo. Y no solamente es un versículo, como tal vez podemos por ahí usar, ¿no?, para llamar la atención a otros. Y Pablo ora ahí para que los ojos de vuestro corazón sean abiertos. Ahora, ese poder que resucitó a Cristo es el poder que necesitamos nosotros para tener vida. Eso es lo que encontramos en el Evangelio, porque tú si estás fuera de ti, estás atado a Satanás, y Satanás es fuerte, no te va a soltar. Necesitas que Dios rompa las cadenas, como dice Juan en su Evangelio, ¿no? Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestra salvación requiere el poder de Dios, porque, hermanos, recuerden, Satanás tiene atado a los hombres. Y cuando Dios hace eso, dice la Biblia, hermanos, que nos transfiere al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Si tú entiendes, entonces, tu salvación, tienes que entender que tu salvación tiene que ver con el poder de Dios. Y ningún humano puede hacer esto humanamente. Salvarse a sí mismo no puede, porque no tiene el poder para hacerlo. Pero si mira a Cristo, entonces hay esperanza. Pero Dios es poderoso para salvarnos. Lo cantábamos un tiempo atrás. Poderoso para salvar. Y en segundo lugar, si el brazo de Dios nos salvó, entonces Él es también suficientemente poderoso para guardarnos hasta el día final. Como dice Judas, ¿no?, en versículos 24 y 25. Juan capítulo 6, versículo 39 también asegura que esta es la voluntad del que envió, que de todos los que el Padre me ha dado, dice, yo no pierda ninguno. No solamente está garantizado tu salvación, sino también está guardado para aquel día final. Eso es motivo de celebración. En ese sentido tenemos que ver también nuestra salvación. Igual Juan capítulo 10, versículo 27 al 30 muestra de Jesús como pastor y cómo las ovejas son guardadas en el redil. Ahí podemos ver esa imagen. Entonces, si la palabra de Dios nos revela, entonces, ¿por qué no celebrar verdaderamente el nacimiento de Jesús? Su diestra ha sido manifestada, su poder ha sido visible, y aquellos que hemos sido rescatados sabemos que nosotros no podíamos salvar nosotros mismos, necesitamos del poder de Dios. Mi pregunta es, ¿ha obrado Dios ese milagro en tu corazón? ¿Ha obrado Dios salvándote? Si la respuesta es sí, entonces canta al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y santo poder le ha dado la victoria. También quiero aquí decir que la salvación de Dios ha sido revelado a través de su justicia, misericordia
y fidelidad para las naciones. Repito, que la salvación de Dios ha sido revelada a través de su justicia, misericordia y fidelidad. Versículos 2 y 3. El Señor dice, ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones. Escuchen lo que sigue. Ha revelado su justicia. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, dice, Abraham, sal de ahí, que yo haré de ti una gran nación. Pero lo que detrás de eso estaba la promesa de Dios, de que Dios iba a bendecir no solamente a Abraham, sino a toda su descendencia. Y esa descendencia tiene que ver con aquellos por fe son hijos de Abraham, como dice Pablo en el Nuevo Testamento. Y es el cumplimiento, vamos a decir, que Dios ha cumplido su promesa, que Dios ahora estaría, vamos a decir, revelando más claramente a su Hijo, porque en el mismo, tanto Abraham como Moisés dijeron que de entre tus hermanos voy a levantar un profeta, y Él los va a enseñar, Él les va a guiar, Él les va a decir. Gálatas capítulo 3, versículo 14, quiero que vayamos al Nuevo Testamento. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Tal vez usted no es un judío, vamos a decir, no sé, étnico, un judío, vamos a decir, como en los tiempos de Cristo, ¿no? Los judíos, mucho, vamos a decir, se enorgullecían de ser judíos, o sea, descendientes de Abraham. Pero tú tienes aquí el cumplimiento. Pablo dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, esto es, a las naciones, a los pueblos, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y Pablo ahí, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo hecho por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que se cuelga en un madero. Tú y yo sabemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero para que Cristo Jesús pudiera ser visto a las naciones, Dios tenía que también cumplir su promesa. Y todo, hermanos, operó por gracia. No, en nosotros, gentiles, no había nada bueno. ¿Usted cree que Abraham se merecía ser llamado hijo de Dios? No. Abraham estaba sacrificando, vamos a decir, sus sacrificios a los ídolos. Y Dios fue solo llamar en Abraham. No llamó a sus hermanos, no llamó a su papá. Por lo contrario, Dios le dice, sal, deja a tu papá. En otras palabras, que tu padre muere en uno de los caldeos, tú ven y sígueme. Y las naciones que donde nosotros venimos es igual. Si usted mira, sus ancestros, sus generaciones pasadas están tras los ídolos. Dios tuvo que cumplir su palabra. Prometió de la descendencia, ¿no?, de este pueblo mostrar, vamos a decir, un Salvador. Ahora, un texto más adelante, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12. Recordad, en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué estoy leyendo, hermanos, un versículo tras otro versículo? Porque quiero que tenga sentido que el nacimiento de Cristo fue de esa manera. Tuvo un propósito. No solamente es que llegue diciembre y todo eso. Vamos a decir, un abrazo, un compartir, eso se puede hacer todos los días. Y si es que no lo tienes, tal vez te lo puede dar, no tiene nada que ver. Por eso empecé leyendo Jeremías, que no sigamos las tradiciones, sino que te estoy mostrando a través de estos versículos lo que implicó, vamos a decir, nuestra salvación, pero lo que también Dios hizo. Y ahí en Efesios dice, si hablamos de las naciones, si hablamos de los pueblos, éramos extraños, estábamos separados, estábamos ajenos a todos los pactos, sin promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Y qué cosa peor puede ver en el mundo si tú estás fuera de Cristo?
estar abandonado por Dios, mis hermanos, es la experiencia que va a tener el pecador no arrepentido en aquel día, vamos a decir, en ese lugar de tormento. Porque para los que creen está prometido que es cielo nuevo, tierra nueva. Por eso, mientras estemos aquí, podemos celebrar esto y ver que fue de esa manera. Ahora si nos respondemos, ¿por qué tuvo que ser así? Recuerdo hace años atrás, algunos, los ateos, no sé si decir ateos prácticos, porque también hay, pero dijo esto que tal vez suena ridículo, Dios se reiría de eso, pero dice que si Dios es Dios, ¿por qué tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué tuvo que ir? Si es Dios, ¿por qué tuvo que ir a una cruz a morir? Y Dios trataba de analizar, pero este hombre estaba burlándose lo que implicaría, ¿no? Lo que Cristo hizo. Por lo contrario, más bien, vamos a decir, es un ataque, ¿no?, a Dios directamente. Y este hombre trataba de decir que Dios fue tonto, fue inútil al ir a la cruz. ¿Qué Dios iría a una cruz? ¿Se das cuenta cómo una criatura finita, ¿no?, piensa? Cuando Pablo dice que estábamos lejos, separados, nuestra comprensión, yo diría, era eso peor. O tal vez pensamos, vamos a decir, peor todavía. Hoy día el mundo niega de muchas maneras. El ateo no se ve el nacimiento de Cristo, por cierto, no lo ve. Porque él dice, no, Dios no existe, ¿no? Pero hay otro ateo, como digo, que piensa de esa manera. Si es Dios, ¿por qué tuvo que ir a la cruz? El nacimiento de Cristo era para que pudiera haber una vida que nosotros no hemos vivido. Y por eso tuvo que nacer bajo la ley y ser maldito, porque eso es lo que nosotros somos. Y Efesios capítulo 2, versículo 13 nos ha mostrado que así estamos, pero ahora hemos sido, dice, acercados. Pero ahora en Cristo Jesús, escuche, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Quizás te estás preguntando, ¿por qué requirió la sangre de Jesús para darte salvación? Para empezar, hermanos, primero, Dios es absolutamente justo. Si hemos visto, usted ha podido percatar en la lectura del Salmo 98, dice, a la vista de naciones ha revelado su justicia. Así que cualquier hombre, como te puse ejemplo de este hombre que decía de esa manera, hermano, solamente habla en su necedad, como dice el salmista, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Sí, nuestra salvación requirió, vamos a decir, hermanos, un pago. Y de esa manera Dios haría conocer su salvación, revelaría su justicia a los ojos de las naciones. Ahora, ser absolutamente justo significa, hermanos, que Dios no puede simplemente pasar por tus pecados, que no puede borrar, sino que, hermanos, lo que vemos es que tu pecado, mi pecado debe ser pagado. ¿Y cómo es esto, no? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tal vez el necio, el incrédulo no entiende esto. Y todos los sacrificios, vamos a decir, del pueblo de Israel, que el judío que hacía, apuntaba a eso. De eso trataba todos los sistemas de sacrificio. Apaciguar la ira de Dios. Apaciguar la ira de Dios. Un corderito, hasta que llegaría el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, la justicia no es el único atributo de Dios, porque si solamente vemos un Dios justo, vamos a ver un Dios haciendo justicia y dando a cada uno conforme a sus obras. Pero nuestro Dios también, vamos a decir, otro atributo de nuestro Dios es que Dios, hermanos, es amor, Dios es misericordioso. Y ahí dice el versículo 3, se ha acordado de su misericordia. Oh, qué maravilla es el gran amor, es como cantamos en la mañana. Oh, gran maravilla de su amor. Se ha acordado de su misericordia. Si solamente nuestro Dios fuera justo, nuestro Dios sería severo. Nada, pero dice, se ha acordado de su misericordia. Esto habla de su pacto que Dios hizo, vamos a decir, desde el comienzo.
Desde el comienzo de la lección, cuando Dios le prometió a Adán y Eva que de sus simientes saldría un Salvador y que tendría que ser nacido de mujer, Gálatas 4:4. Su misericordia es otro atributo de Dios. Y cuando Moisés, tenemos ahí Éxodo capítulo 33, versículo 19 en adelante, le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Dios estaba revelando en ese momento también su carácter. No solamente quién era Dios y quién era, sino también tenía que saber quién era Moisés. Y Dios dice a Moisés: yo tendré misericordia o compasión de quien yo quiera tener. Tal vez no entendemos eso, pero Pablo es el mismo mensaje, habla en Romanos 9. Tendré misericordia de quien yo quiera tener. Y ahí podemos ver que la salvación verdaderamente es soberana, no tiene nada que ver con el hombre. Ahora, el hecho de que la salvación dependa de la justicia y la misericordia de Dios muestra que no se debe en ninguna manera, una vez más, a nuestros méritos o sino a nuestras obras. Tú y yo sabemos, es por gracia nada más. Como dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5. Para la salvación de Dios se revela a través de su justicia y su misericordia. La pregunta es: ¿has probado, dice Pedro, la bondad del Señor? Vamos a ir al Nuevo Testamento. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Mientras usted busca la cita, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Si es que habéis probado la benignidad del Señor, puede traducirse otra versión, la bondad del Señor. Mi hermano, si tú has probado la benignidad del Señor, ¿cómo no vas a alabar? ¿Cómo el día domingo no va a ser un día cualquiera? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? A veces no voy a decir cuán frío o tibio, pero lo que quiero decirles es que cuando el domingo se convierte como un día cualquiera, a veces quisiera pensar por ustedes, es que, digo, ¿acaso no ha pasado nada en tu vida? Mira, cuando las mujeres van a ver el cuerpo de Cristo, estaban asombrados, por ahí temerosas. Juan va corriendo, Pedro va corriendo, ve la tumba que estaba vacío y regresan, ha resucitado el Señor. Y mucho de lo que de hecho se había cumplido es que su vida no fueron igual, mis hermanos. Por eso el día domingo no puede ser un día. Te estoy mostrando verdaderamente, si tú has probado la benignidad del Señor, entonces sí debe haber un cántico nuevo. Y esa es una razón de tu adoración. Ahora, el nacimiento de Jesús también demuestra la fidelidad de Dios, vamos a decir, para el pueblo de Dios. Versículo 3. Y su fidelidad para con la casa de Israel. Dios ha mostrado esto, mis hermanos. Durante siglos, Israel esperó que Dios cumpliera su promesa de enviar un Salvador. Y Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 es el cumplimiento. Llegado el tiempo, no cuando Abraham pecó, no cuando Moisés golpeó la roca, no cuando los profetas hablaron, sino llegado el tiempo. Dice ahí que Dios envió a Jesús, nacido de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Dios haría el cumplimiento y mostraría su fidelidad frente a la casa de Israel, pero para el bien de las naciones, para los herederos de la promesa según la fe. Dios se acordó entonces. Vamos a dar lectura. Lucas capítulo 2, versículo 29 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 29 hasta el versículo 32. Ahora, Señor, dice, permita que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación, dice, a los gentiles y gloria de tu pueblo
Israel. Puedes ver aquí entonces el cumplimiento. Por la fidelidad de Dios. Ahora quiero llevar los versículos 4 al 6, espero que acabemos 20 minutos. Ahora quiero decir, Dios el Rey. Dios el Rey. Todos los pueblos de la tierra deberían regocijarse por la realeza de nuestro Dios. Muchos ven en un pesebre no a un rey. Ven a un niñito inofensivo, tal vez tierno, pero mis hermanos, no tiene nada que ver con lo que hay en sus corazones. Solamente es la tradición. Las luces no dicen nada, mis hermanos. Que en tu casa pongas más luces, más árboles, vamos a decir, alumbrando más villancicos, no dicen nada. Nosotros vemos quien estaba naciendo en ese pesebre era Dios mismo, hecho hombre. Incluso antes de que Jesús naciera, está en la vientre de María, está Juan el Bautista, su primo hermano. Uno de los cánticos es que dice: mi alma o mi ser se regocija en mi Señor. Era un bebé, pero un rey. Ha habido películas que han tratado de poder significar lo que significa eso, pero no se comparan. No se comparan. Estoy diciendo, Dios es el Rey y todo el pueblo de la tierra debe regocijarse por eso. Toda la tierra debe regocijarse. Cuando usted ve aquí, canta al Señor un cántico nuevo. Es una razón. La semana pasada había mencionado, o anterior, recuerdo, a veces usted, tal vez no va a un estadio, pero aquellos que van a un estadio a veces, voy a decir entre comillas, cristianos que van y saltan cuando su equipo ahorita hace su gol y grita, pero cuando vienen acá, no, todo es pasivo. O tal vez como esa mañana traté de decir, no, es que es mi temperamento, es mi personalidad. Bueno, debe haber un gozo exuberante, voy a decir. Es natural que fluya, pero cuando tú comprendas lo que Dios hizo verdaderamente en ti, canta con alegría, pasa al mundo, cante alabanzas. El texto 4, el versículo 4 dice: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, prorrumpid y cantad con gozo, cantad alabanzas. Versículo 5, cantad alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonidos de cuerno, dad voces. ¿Qué más sigue? Ante el Rey, el Señor. Es que cuando venimos aquí es que delante de quién estamos. En Navidad hay que estar delante de un pesebre. El mundo no lo ve. Los niños crecen así, piensan que ese es el Rey. No. Eso es lo que ha enseñado la tradición. Nosotros venimos porque estamos ante el Rey y las voces son ante el Rey, el Señor, mis amados hermanos. Y por eso toda la tierra debe regocijarse y cantar alabanzas en su misión. No solamente, yo diría, enfatizar este mes, sino cuando nos reunimos para adorar. Tu corazón debe estar en su misión. Él es el Rey. Y de ahí que cantemos que Dios es nuestro Salvador. Y por último, Dios el juez. Versículos 7 al 9. La creación misma debe regocijarse porque el Señor viene a juzgar al mundo con justicia. No solamente veamos entonces a un niño, sino que veamos no solamente como rey, sino como juez. Lo que empecé en mi introducción diciendo, versículos 7 al 9, ahora dice: ruja el mar y cuando contiene el mundo de los que en él habitan, batan palmas los ríos, una canten jubilosos los montes, delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. La creación debe regocijarse porque el Señor la restaurará, hermanos, a su gloria original. Usted sí sabe eso. Hoy sabe que estamos sujetos a maldición. La creación entera, dice, gime el apóstol Pablo.
Yo le estoy diciendo que la creación, hermanos, debe regocijarse porque el Señor va a restaurar a su gloria original. Cuando sea levantado, vamos a decir, esa maldición. Aquí, vamos a decir, el salmista, cuando dice ruge el mar, esto es un lenguaje. Está llamando, vamos a decir, objetos inanimados a alabar al Señor, porque Dios va a revocar su maldición. La semana pasada dije, las plantas no pecaron, los animales no pecaron, pero el pecado afectó toda la creación. Desde el niño que nace, uno diría es inocente, ¿no? Cuando este lenguaje dice ruge el mar, batan las palmas los ríos, nos está haciendo ver, mis hermanos, de cómo esa maldición va a ser revocada. Tú y yo sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso la maldición. Y que hubo sanción para el hombre, hubo sanción para la mujer. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19 nos muestra esto. Pero también nos muestra cómo la muerte entró al mundo, tanto para los hombres, para los humanos, tanto también para el reino animal. Romanos 8, versículos 19 al 22. Ahí describe cómo la tierra está gimiendo, está sufriendo como dolores de parto antes de su liberación. Esto va a pasar cuando Cristo regrese. Va a ser levantado. Ahora, hoy día tal vez no vemos esto. La creación es visto, vamos a decir, son un lugar para habitar. Pero Dios tuvo un propósito en todo esto. Lo que el texto vemos es que la creación debe regocijarse porque viene el Señor, el juez justo. Por eso empecé diciendo, Cristo no va a regresar otra vez, una segunda vez en un cuerpo humano, para hacerse hombre, o para nacer de nuevo. Apocalipsis muestra que Él es el león que ruge. Y de ahí que nosotros debemos regocijarnos. Tenemos himnos que celebran el retorno de Cristo. Él es el juez justo. Y el salmista aquí describe el rugido del mar, los ríos aplaudiendo, las montañas cantando juntos de gozo, porque el Señor viene a juzgar a la tierra. Las implicancias, vamos a decir, del plan de salvación no solamente es el nacimiento, sino es desde el comienzo hasta el fin, hasta su retorno. Quiero que leamos Isaías capítulo 55, ya estoy finalizando. Isaías capítulo 55, versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos, los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros y todos los árboles del campo batirán palmas. Usted tal vez pensará eso es literal, pastor, ¿cuándo va a ocurrir? Pero si usted ve la creación, ahorita no vemos eso. Lo único que podemos hacer tal vez es preservar la creación, no destruirlo. Ahora no con eso voy a defender lo que otros defienden, pero lo que vemos, el lenguaje de todo es esto, es que todo va a ser restaurado a su plan original cuando el Señor regrese. El mensaje de Isaías, Jeremías es eso. Usted tiene una cita ahí en este libro, Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9 en adelante, pero no solamente en la creación, sino también en el reino animal. Tenemos ahí que el lobo va a poder habitar como el cordero cuando el reino sea restaurado, cuando todo, vamos a decir, el reino natural se ha quitado la maldición. Vamos a ver esto. Esto va a traer júbilo. Batan las palmas. ¿Quiénes? Los árboles. Siempre usted ve cuando hay vientos huracanados o si el viento sopla fuerte, parece que están batiendo palmas los árboles. Pero va a ser natural cuando el Señor regrese. Va a prorrumpir. Y nosotros, mis hermanos, tenemos esa experiencia cada domingo. Si Cristo ha nacido en tu corazón, entonces sí tienes una razón para adorar. Tú no eres un ser inanimado, no eres un objeto. Tienes vida. Tienes razón, tienes conciencia y entiendes tu salvación completamente. Ahora este gran gozo es solo para aquellos que se someten voluntariamente al reino. Con eso termino.
este gran gozo, esta celebración, solamente son para aquellos que se someten al Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que se someten voluntariamente entonces pueden conocer este es nuestro Rey. Y hay gozo en ellos. Y cuando regrese el Señor como juez, nuestro regocijo se multiplicará, se triplicará, va a ser mucho más, mis hermanos. Pero no tenemos que esperar, voy a decir eso, para experimentarlo. Por eso es que el día domingo debe fluir por la experiencia de tu salvación. Si Cristo ha nacido con tu corazón, canta al Señor. No puede ser aburrido los himnos, sea una hora, media hora, no puede ser aburrido, mis hermanos. Hay un problema si tú piensas que está pasando eso. El problema eres tú, es tu corazón que te engaña. Canten al Señor, canten alabanza, dice el salmista. Pero cuando el Rey regrese, como dije, se multiplicará el gozo. Las alabanzas fluirán. Ahora, si usted ha recibido su misericordia, su salvación, entonces hay una razón. Pero para aquellos que están con estas tradiciones, para aquellos que se niegan a aceptar que Él es el Rey, ellos van a ser, como dice Pablo en Filipenses, todas rodillas se doblarán. No sabemos cómo, pero se doblarán a la fuerza. Y no es como hoy día, si tú vas a un penal, te obligan. Yo no sé qué poder usará Dios para doblegar a sus enemigos. No quisiera estar ahí. Aquellos que están sometidos voluntariamente, hermanos, tenemos esa experiencia. Incluso Apocalipsis muestra que las coronas que ustedes reciban voluntariamente serán lanzados voluntariamente. Cuando escuches entonces, pasa al mundo, goza al mundo, asegúrate que Jesús, hermanos, ha nacido en tu corazón. Para el mundo es terror, miedo aquel día. Para nosotros va a ser una celebración completa. Feliz Navidad es decir que si Cristo nació en tu corazón, todos tienes una razón para celebrar. Y si Cristo no ha nacido en tu corazón, no tienes nada que celebrar, no tienes nada que cantar, no tienes nada que ver con villancicos, no tiene nada que ver con árboles. Cristo, hermanos, tiene que ver reinando en su vida. Él es el Rey, Él es el Señor. Oremos. Bendito Señor, tu palabra nos muestra al Salvador del mundo. Tu palabra nos muestra al Rey de Reyes. Tu palabra nos muestra al juez que ha de regresar en estas ocasiones, ¿no? Según nuestro calendario. Señor, todo lo que se vive, todo lo que se practica es según la tradición, según cómo la sociedad vive. Todos copian o imitan lo que hace el otro, pero si nos detenemos y pensamos, ¿es verdaderamente lo que tú has ordenado? Es lo que tu palabra dice que debe ser así. Señor, cada día podemos levantarnos y decir gracias por el Salvador que nos has dado. Pero un domingo es para decir todos y que nos unamos a la voz para celebrar el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo a favor de nosotros.
Bendito seas, oh Señor, ten misericordia, Padre. Aquellos que están inmergidos en sus prácticas, no saben lo que hacen. Pero, Señor, tu pueblo les ha abierto los ojos. Señor, que a través de nuestros labios pueda, Señor, ser explicado, tal vez si tenemos la oportunidad con un familiar o ser querido, la razón de tu visita. Fue para nuestro bien. Pero si no estamos reconciliados contigo, no tiene sentido hablar del nacimiento. No necesitan escuchar el Evangelio. Pero si su corazón se hace sensible, entiende que está perdido, entonces la buena nueva será buenas nuevas. Entonces Cristo habrá nacido, podrán acercarse por fe a tu Hijo. Inúndanos, Señor, de gozo, inúndanos, Señor, de regocijo. Cuando venimos cada domingo aquí a reunirnos, que suenen melodiosas las voces, que los instrumentos se usen para exaltar al Salvador, que aquellos, Señor, que presiden, que cantan, Señor, lo puedan hacer para honrar, y tu pueblo pueda hacer lo mismo. Eres tú quien ganas en nuestros corazones, el que ha resplandecido en nuestros corazones, como dice tu palabra. Por eso estamos aquí. Alabamos y bendecimos, Señor, a tu Hijo. Bendito seas, oh Dios, entre las naciones y por siempre. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Que Dios